por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan hoy a nuestro programa Ládralo. Ládralo es un programa de Raya con... ya iba a decir que con el apoyo de... pero ya no. Ládralo es un programa de Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Barberi y soy la directora de Raya y la directora de este programa. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy el abogado de la Corporación Raya. Hoy estamos muy contentos en este programa Ládralo porque tenemos una invitada muy especial. Nuestra invitada es Alejandra Facito. Ella es profesora de portugués en nivel secundario y universitario. Ella también es maestranda en estudios literarios por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y ahora nos contará un poco de eso. Está muy contenta porque está colaborando como traductora en la revista del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, también de Argentina, que es, bueno, seguramente muchos y muchas le conocerán, que es una revista y un instituto muy, muy famoso y que ha ido avanzando mucho como en esta materia. Entonces, bueno, muy contentos de estar acá. Yo conocí a Alejandra en este congreso precisamente que organizó este instituto hace como un año. Y bueno, estoy muy feliz de tenerla acá. Bienvenida, Alejandra, a nuestro programa Ládralo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el objetivo de este programa es que hablemos un poco de algo que nos ha preocupado siempre, y es esa educación para la protección animal, la educación antiespecista, la educación que se ocupe de todos los temas que consideren realmente a los animales, porque cuando estamos haciendo análisis siempre llegamos al punto que las dificultades surgen precisamente de esos procesos educativos. Entonces, poco nos sirven las leyes, las políticas públicas y toda serie de estrategias si no le apuntamos a la educación. Entonces, la idea de esta conversación con Alejandra es que podamos hablar un poco, bueno, de un tema que ella nos quiere contar, qué está sucediendo en Argentina en este momento, ¿cierto? Que conozcamos un poco ese contexto, que hablemos también de como esas luchas y esos intentos por incluir cursos en los programas oficiales, ¿cierto? De distintos pregrados, de distintas instituciones, etcétera, y que hablemos un poco de su experiencia, que se encuentra ella también un poco en las aulas, en los espacios educativos, y por ahí vamos a aprovechar para pedirle unos consejitos para nuestra corporación. Entonces, antes de empezar con el programa, Alejandra, nosotros aquí tenemos unas preguntas de rigor, las más difíciles de todas. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bien, muy bien. Bueno, ahora con la cuarentena, bueno, no sé si saben en Colombia que nosotros acá en Argentina estamos en cuarentena desde marzo, cuarentena obligatoria, total, completa. Bueno, obviamente yo soy docente y estamos trabajando los docentes de manera virtual, y esa es, digamos, un poco toda la ocupación que tengo yo, por lo menos durante el día, el trabajo virtual, que es muchísimo, ¿no? Porque también cuando comenzó la cuarentena existía un poco esta fantasía de, bueno, los docentes que van a trabajar desde casa van a trabajar mucho menos, van a estar más descansados, y lo mismo los alumnos, pero no, la realidad es que se hace súper pesado el trabajo online y se hace dificultoso. Entonces, bueno, más allá del trabajo no podemos hacer mucho todavía, recién ahora se está flexibilizando un poco. Entonces, yo siempre fui, bueno, muy amante de los perros. De hecho, fueron los perros los que me introdujeron un poco en el camino del animalismo y del antiespecismo, que yo siempre digo que de alguna manera, obviamente de una manera poética, ¿no? Lo digo que los perros son como como una especie de ángeles o de seres enviados que son los que nos conducen a los humanos a crear una conciencia mayor, ¿no? Porque como que el amor hacia los perros, por lo menos en Occidente, ¿no? En nuestras culturas, es como muy natural, ¿no? O sea, tenemos perros en casa, los amamos, los queremos, y gracias a ese amor muchas veces despertamos nuestra conciencia, ¿no? Nos empezamos a preguntar, bueno, si amo a este ser, ¿por qué me como a otros? O ¿por qué
someto a otros. Bueno, todo esto porque siempre dentro de este amor a los perros siempre tenía esta idea y algunas veces lo he podido llevar a cabo de confeccionar ropas para perros de la calle, para donar a algún refugio o para algún perrito de la calle. Y siempre lo hacía a mano, y ahora que estaba en cuarentena dije, bueno, ahora tengo tiempo, tengo más tiempo de estar en casa, dije, me voy a comprar una máquina de coser, y con esta idea, ¿no? De empezar a hacer abriguitos como para poder donar, abriguitos para mis perros también. Y bueno, empecé a coser y ahora estoy como muy fan de esa actividad. Estoy cosiendo un montón. Así que algo nuevo que descubrí de la pandemia. Súper bueno. Bueno, ¿y cuál fue la última película que te viste? Uy, la última película que vi. Y vi una que no me voy a acordar el nombre, pero mi novio, que aprovecho para contarles que mi novio es colombiano, sí, mi novio es colombiano, de Popayán. Bueno, a mí me sale muy porteño el Popayán, con mi che. Entonces, bueno, a él le gusta mucho el cine. Y bueno, él sigue a un youtuber que es un chico muy joven argentino que sabe bastante de cine, la verdad que para la edad que tiene. Y bueno, él siempre recomienda películas, digamos, que no son comerciales. Y bueno, vimos una hace poquito que no recuerdo el nombre, pero que se trataba de un chico, de un chico que empezaba a encontrar como códigos ocultos o discursos ocultos en la televisión, en la música, en la radio, y bueno, empezaba como a reconstruir y encuentra que había como una especie de complot o de conspiración mundial en los productos de la cultura y de la música, pero no recuerdo el nombre. Acá me lo están por soplar, porque está acá mi novio al lado mío, está por soplar el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí me está escribiendo el nombre para no hablar. Muy bien. Así que bueno, esa fue la última que vi. Bueno, listo, Alejandra, ya, si tienes el nombre en algún momento interrumpes y el nombre de la película es este. ¿Cómo es? ¿Antes de aparecer? No, Under the Silver Lake. Perdón, Under the Silver Lake se llama la película. Ahí está. Listo, súper recomendada, entonces hay que buscarla. Ahí está. Silenciado. Súper chévere, pues, esto que nos cuentas de la película y también de esto que has descubierto en la cuarentena. Y bueno, quisiera, Alejandra, que empezáramos hablando un poco de lo que nos contabas antes, de como detrás de cámaras, de todo esto que ahora te está preocupando del contexto argentino, ¿cierto? Y es como este futuro, ojalá no futuro contrato, ¿cierto? Que va a firmar el gobierno argentino, y que nos cuentes un poco qué es eso que está pasando ahora en Argentina con este tema. Sí, yo les agradezco mucho el espacio cuando estaba, bueno, preparando un poco o repasando mentalmente qué podíamos charlar en este podcast. Dije, bueno, voy a aprovechar que me invitaron para comentar esto que está sucediendo. No sé si ustedes saben que el año pasado, obviamente antes de que surja esta pandemia, en China hubo un brote de la famosa gripe porcina africana. Bueno, esto tiene que ver, sí, con que China, bueno, es el primer país consumidor de carne de cerdo del mundo. Se consumen muchas, miles de millones de kilos de carne de cerdo por año, con lo cual la cría es intensiva y es enorme. Bueno, surgió, ¿no? Como pasó o como se cree que pasó con el coronavirus, ¿no? Una enfermedad que quizás tiene que ver con el mundo animal no humano, digamos, y que por el contacto irresponsable y desmedido del ser humano con ese mundo animal, bueno, pasa, ¿no?, a la especie humana y, bueno, genera lo que generó, por ejemplo, el coronavirus. En este caso fue así, surgió un brote de esta gripe porcina. Y, bueno, lo que tuvo que hacer China el año pasado en ese momento fue matar, no tengo ahora el número exacto, pero si no me equivoco eran 250 millones de cerdos, los tuvieron que matar, y bueno, más allá de la crueldad o no de cómo los mataron, la realidad es que, bueno, los quemaron vivos o los enterraban vivos, justamente para evitar que exista este salto, ¿no?, zoonótico, digamos, del cerdo al ser humano, que en general siempre se da a partir de algún trabajador, ¿no?, de esa granja. Entonces, bueno, con este peligro que ellos vieron frente a este brote de gripe que ya había pasado antes, ¿no? Si ustedes recuerdan
la famosa gripe A, bueno, todas, la gripe aviar, ¿no? Son todas enfermedades zoonóticas que surgen a partir de esta producción, digamos, ¿no? A la cual el ser humano, ¿no? Somete a los otros animales. China dijo, o bueno, se dio cuenta que era un problema para ellos tener estas granjas intensivas en su territorio. Me imagino que ahora que con esto del coronavirus más aún. Entonces, bueno, decidieron de alguna manera externalizar, por decirlo así, ¿no? Sus granjas de producción masiva de cerdos y, bueno, eligieron Argentina como país para poner una de estas granjas. Y la Cancillería Argentina, bueno, frente no sé cuál será el nivel, quizás si conocen la situación de, bueno, los oyentes, ¿no? De Argentina, la realidad es que Argentina tiene una deuda externa muy grande. De hecho, bueno, justo esta semana que pasó, se llegó a un acuerdo, digamos, con los acreedores, con lo cual Argentina va a tener que pagar muchos millones de dólares a los organismos internacionales. Y digamos que esta propuesta de China le viene como anillo al dedo, ¿no? Porque China propone instalar sus fábricas aquí. La idea para comenzar sería traer, bueno, o introducir 300.000 cerdas para obligarlas a parir y a comercializar. Esto es un acuerdo que es exclusivo con China. Es como, sería como, bueno, son sus granjas, pero en vez de estar allá, como les traen problemas zoonóticos y todo esto, las ponen acá, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que esto, por suerte, bueno, generó indignación, ¿no? En quienes somos activistas por los derechos animales, pero también, y esto es lo bueno, ¿no? Surgió también, de alguna manera, una cierta unión con los movimientos, por ejemplo, ambientalistas, que en general, ¿no? Los movimientos veganos o de derechos animales estamos bastante separados de los ambientalistas. Bueno, esto en este caso acá nos sirvió para unirnos y bueno, y también con movimientos de izquierda que también se preocupan y están muy interesados en todo lo que tenga que ver, bueno, con la cuestión ambiental, ¿no? Y también con la seguridad de los trabajadores, ¿no? Porque, bueno, si bien esto propone dar no sé cuántos puestos de trabajo, la realidad es que es un problema también para la salud pública si llega a surgir, o si llega a haber algún otro brote de algún tipo de estas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, yo quería aprovechar este valioso momento que ustedes me dan para ponerlo, para que salga, digamos, de las fronteras de Argentina y que quienes están escuchando también los invito a que nos acompañen en esta lucha desde la virtualidad, ¿no? Con quien tiene Twitter, con algún hashtag, quien tiene Facebook, también hay hashtag en Facebook, todas las redes sociales que puedan ayudarnos a... El hashtag que está funcionando acá es no al acuerdo con China o no al acuerdo porcino con China. Así que bueno, la verdad es que sería súper valioso que desde la Cancillería se vea que traspasó, ¿no? Que ya no es una cuestión solo de aquí, sino que afuera también se sabe. Logramos, la verdad es que tuvimos una pequeña victoria, podríamos decir, porque este acuerdo estaba planeado se iba a firmar este martes que pasó, y el domingo en la noche el canciller, que es quien está llevando este acuerdo a cabo, posteó, tuiteó que, bueno, que a partir de las movilizaciones, se iba a retrasar hasta noviembre el acuerdo para poder revisar las cláusulas que tengan que ver con cuestiones ambientales y el uso del agua, O sea que logramos por lo menos retrasarlo hasta noviembre. Por supuesto que nuestra intención es que esto no se firme nunca y bueno, estamos activando para eso, estamos luchando como podemos. Digo como podemos porque, bueno, como hablábamos antes, también tenemos la cuarentena, entonces mucha gente también tiene miedo de ir a las marchas y manifestaciones porque es un conglomerado de gente, si bien se tienen todos los cuidados, es complicado. Entonces, bueno, estamos viendo todas las maneras de que esto no se firme nunca. Esa es nuestra intención. Así que bueno, yo... sí, Alejandra. Sí, perdón. Dale. No, que para relacionarlo un poco, ¿no? Con el tema que habíamos pensado para hoy, ¿no? Porque cuando hablamos, ¿no? de educación o de aprendizaje, siempre, digamos que tenemos que pensarlo desde los dos lados, digamos, ¿no? Porque está la educación formal, académica, ¿no? Aquella que tiene que ver con
bueno, las reglamentaciones del Estado y la que tiene que ver con el día a día, con la ética, ¿no? Con lo que tiene que ver con las costumbres, las prácticas. Y un poco también me parecía que estaba bueno arrancar contándoles esto, porque no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me pasó cuando empezó esta pandemia y que empezamos a leer, ¿no? Que era muy probable que hubiese surgido en estos mercados húmedos, como se llama, o mercados de animales vivos en China. Yo tuve unos días de esperanza y dije, bueno, todo esto que está sucediendo y esta atrocidad nos va a despertar como seres humanos, ¿no? Como especie. El ser humano se va a dar cuenta que no puede seguir sometiendo a los animales de esta manera, que habiendo otras alternativas de alimentación, ¿no? Y de forma de vida, ¿para qué seguir viviendo de esta manera? Pero bueno, me duró muy poco esta esperanza porque al mes o a los 2 meses me di cuenta que seguíamos igual. Entonces, de alguna manera también me pareció interesante arrancar charlando de esto, ¿no? Porque bueno, es este costado, digamos, no formal de la educación o del aprendizaje que también tiene que ver con nosotros como activistas, ¿no? Más allá de la profesión que cada uno tenga, ¿no? Me parece que tiene que ver con nosotros como activistas que siempre estamos tratando, ¿no? De abrir conciencias y de abrir cabezas. Pero bueno, no sucedió lamentablemente. Inclusive también tuve, ¿no? Como una especie de esperanza cuando veía, no sé si ustedes se acuerdan de esos videos que andaban circulando de los animales que aparecían en las ciudades, ¿no? Y veíamos, no sé, ciudades de Europa donde aparecían animales que claro, como no había movimiento y circulación humana, se animaban a acercarse. Entonces dije, bueno, esto realmente va a servir para algo, pero bueno, evidentemente este acuerdo con China nos muestra que no, que realmente no aprendimos nada. Por eso, bueno, y acá entra mi otro costado, ¿no? No solamente mi lado activista, sino mi lado profesional, digamos, como docente, de que, bueno, yo todavía creo en la educación formal, ¿no? Digo todavía porque hay como un movimiento, ¿no? Asociada a toda esta famosa posmodernidad, ¿no? Que estamos viviendo supuestamente, según algunos sociólogos, en la cual, bueno, ya no hay esperanzas, ¿no? En nada, ya no podemos confiar ni en la educación, ni en las instituciones, porque no sirven, porque no funcionan. Bueno, yo todavía creo en la educación formal. Por eso, desde mi profesión, confío en que podemos hacer la diferencia. Y por eso quería arrancar contándoles una experiencia del nivel medio. Yo soy profesora en nivel medio, secundario y en nivel superior. Y hace unos meses leí una noticia que me pareció súper interesante, que en Aragón, en España, el Ministerio de Educación o el Departamento de Educación, como le llaman ellos, habían ideado y colocaron en las escuelas una materia que se llama respeto a los animales, ¿no? En la cual se intentaba que los alumnos, bueno, aprendan cómo tratar a los animales. Estaba pensado principalmente a los animales de compañía, digamos, de hogares, los mal llamados mascotas, ¿no? Bueno, el respeto, cómo cuidarlos, cómo tratarlos. Pero, y acá viene el pero, ¿no? Y que tal vez está bueno que charlemos, ¿no? El Departamento de Educación decía, ¿no? Aclaraba explícitamente que en esa materia no se iban a tocar temas polémicos como el tema de los toros, ¿no? Las corridas de toros, la caza y la pesca, por ejemplo, ¿no? Y bueno, acá me parece que esto está bueno de charlar, no sé qué les parece a ustedes, porque acá entra en juego un poco esta famosa cuestión a la que nos enfrentamos, ¿no? Los activistas del bienestarismo y el abolicionismo, ¿no? Quienes somos veganos abolicionistas no queremos ningún tipo de explotación, sea más o menos linda, ¿no? Sea más o menos cruel. Y nos da un poco de bronca, ¿no? Leer que, bueno, no se van a tocar estos temas como los toros, la caza, la pesca. A mí, por lo menos, como activista, como abolicionista y como vegana, me da mucha bronca, ¿no? Digo, ¿para qué lo ponen? Al final es una mediocridad y es como quedar a medias tintas. Pero bueno, y acá entra mi lado docente, ¿no? Y por otro lado lo entiendo porque como docente es muy difícil en las aulas, cuando uno trabaja con chicos, ya sea de primaria, de secundaria, en mi caso de secundaria, que si bien son más grandes, siguen siendo chicos que son menores de edad,
Y a nosotros como docentes se nos hace muy difícil o tenemos que tener cuidado de muchas veces qué decimos y cómo lo decimos, ¿no? Porque puede generar conflictos posteriores, ¿no? Con las familias, en la casa. Entonces, muchas veces como nuestro lado abolicionista quiere decir muchas cosas, pero como docentes que queremos cuidar nuestro trabajo y nuestro puesto, hay muchas cosas que no podemos decir. Entonces, bueno, buscamos la manera de trabajar ciertos temas y por ahí tratar de no tocar otros. Entonces, bueno, me parece, creo yo, que la decisión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, que es por lo menos el primer caso que yo veo así del sistema formal educativo que introduce una materia de ese estilo, ¿no? Bueno, no tocar temas polémicos, bueno, los toros que sabemos que es un tema que para España es parte de su tradición, ¿no? Y que por supuesto que repudiamos y odiamos. Pero bueno, me imagino yo, ¿no? Me pongo en la cabeza un poco también de quien ideó esta materia y entiendo que quizás no habrá querido generar rechazo, ¿no? Bueno, parece que se salió Alejandra, vamos a esperar un poco que se conecte y precisamente eso que ella estaba contándonos es algo gravísimo, ¿cierto? Como que en los pocos espacios que se han ido adaptando para la cabida de este tema de el maltrato animal, de la protección de los animales y como la abolición de todas las formas de violencia, finalmente vivimos en un mundo tan violento que pues que es difícil culturalmente aceptar que se vayan a abolir todas esas formas. Entonces, un poco lo que Alejandra nos decía es cómo hay que, digamos, ceder en ciertos aspectos y empezar a introducir la protección animal de alguna manera, pero siempre hay unos rechazos a este tema. Estábamos hablando, Alejandra, que volvió acá de nuevo, que sí, en ocasiones nos toca como ceder un poco en algunos aspectos, porque, bueno, lo complejo de la cultura es precisamente eso, que no es algo que se vaya a cambiar tan radicalmente y que siempre va a ser un problema muy complejo. Acá en Colombia, por ejemplo, el tema de las corridas de toros, aunque no sea tan tradicional, es un tema súper polémico que siempre ha desatado como iras múltiples en distintos sectores, porque precisamente como este sector taurino, pues es muy poderoso en Colombia, tienen mucho dinero, muchos recursos y finalmente pues estas prácticas terribles se convierten en pues como en un negocio para esta población. Entonces, cuando se va a hablar de toros, ya pasas de ser el animalista que quiere el bienestar de ciertos animales a ser el que quiere acabar el orden social, el que quiere dejar sin empleo a quienes están alrededor de esta práctica terrible. Acabar Entonces, con una tradición cultural. exacto, quieren Claro. atacar y acabar con toda la tradición cultural, entonces son temas bien complejos, ¿cierto? Igual que cuando se habla de los temas de la alimentación, cuando se habla de temas de experimentación científica sobre todo, son temas que desatan como múltiples posiciones. Eh, yo no sé si Juliana quería decir algo, pero antes queremos saludar a las personas que están viendo nuestra transmisión en Facebook, a doña Marta, la mamá de Juliana, que siempre nos está viendo, muy juiciosa, también a Duan Monsalve, que estuvo con nosotros en el programa pasado y nos dice que nos saluda y que hay mucho por aprender y compartir. Muchas gracias, Duan, aquí siempre dispuestos. Y hay un comentario bien interesante que nos hace Sandra Ibarra, eh, nos dice saludos desde Jamundí. Alejandra, Jamundí es un municipio en el Valle del Cauca, acá en Colombia, y nos dice que está presente pues viendo desde esta Fundación Animalista San Miguel y nos cuenta que tienen un área opcional en un colegio que se llama Villa de Ampudia, que es la cátedra animalista. Entonces, bueno, digamos que mira que ahí lo están planteando como una cátedra opcional en un colegio, en una institución de educación básica y media, y es bien interesante, ¿cierto? Sandra, si por ahí nos puede contar un poco qué ha pasado con eso, cómo ha sido tomado, si también tienen ciertas restricciones como las que nos cuenta Alejandra, sería súper bien.
También ahí está Jessica Paola Melo, saludos desde Pereira, saludos desde Medellín. Y también hay un comentario de Elisa Torres. Ella dice, hay que informar de la realidad a los jóvenes, hay que quitarse el miedo y ser muy asertivos. Y yo entiendo eso, porque cuando uno es tan comprometido o tiene tanta... O sea, confía tanto en la causa que defiende, pues uno simplemente se va de frente y siente que las demás personas tienen que entender igual a uno. Pero, por ejemplo, nosotros en 17 años que hemos trabajado por los animales acá, nos ha tocado, nos hemos dado cuenta que a nosotros mismos nos toca sacrificar un poco de nuestras propias creencias, de lo que a nosotros nos hace sentir, digamos, no tranquilos, pero sí que estamos haciendo un trabajo que de pronto a otras personas les va a chocar o les va a molestar y nos toca tragarnos muchas veces esas ganas de decir esto no puede ser o esto está mal o cambiemos esto, porque sabemos que si entramos con eso de una vamos a hacer que las personas rechacen cualquier otra cosa que uno pueda brindarles. O sea, yo puedo hablar en una yo he trabajado con personas que se dedican a la conservación de fauna silvestre y muchas veces normalmente choco completamente con las creencias y pues con lo que piensa el biólogo y el conservacionista que ve la especie y no ve el individuo. Entonces, y yo sé que si yo entro hablando allá, por ejemplo, de veganismo o de esas cosas, inmediatamente voy a generar un rechazo y no voy a poder conseguir lo que fui a lo que fui a buscar para la fauna silvestre en ese caso específico. Entonces siempre le toca a uno pues sacrificar un poco su propia creencia para que las otras personas reciban algo de lo que uno quiere compartir. Hay otras preguntas, las voy a hacer en este momento. Dice mi mamá, te las voy a hacer y ya tú si quieres las vas respondiendo, Alejandra, en la medida en que vamos, listo. Dice, ¿cómo abordar estos temas en un país tan carnívoro? No es muy difícil. Jessica Paola nos dice cómo fomentar, supongo que es el antiespecismo en niños, niñas y jóvenes, eso creo que lo hablaremos más adelante. Y Gabriel, si querés, lee los mensajes de Sandra, que ella está explicando ahí un poco lo que le preguntaste hace un tiempo, hace un momentico. Sí, Sandra nos dice que a partir como de la construcción y poder como comenzar con esta cátedra, este curso optativo, han podido realizar 3 ferias y que en el 2021 será la 4ª feria, para lo cual nos estará contando la nueva fecha, ¿cierto? Seguro ferias en las que están promoviendo esto, estaremos muy atentos, Sandra, a que nos lo cuentes. Dice, en el área optativa incluimos todos los temas como conocimiento de especies, sensibilidad y valorar a nuestros animales sintientes. La hemos ido implementando poco a poco, muy bien, súper. Creo que es precisamente como esos espacios los que se van ganando y como ir avanzando en esos temas, y creo que ya hacerlo desde las instituciones educativas, de educación básica y media, está genial porque permite como que más adelante puedan seguirse a partir de esa sensibilidad, continuar avanzando en todos esos temas. Sí, la verdad que es hermosa esa experiencia, me imagino que debe ser muy hermoso. Y claro, muchas veces en realidad quedan un poco, ¿no?, a criterio del director o del directivo que esté a cargo, ¿no?, de la institución, que sea más, digamos, por ahí, ¿no?, más ameno o que tenga una visión un poco más abierta. Hay otras instituciones que tal vez no se permitan, ¿no?, por ahí abrir espacios a eso. Y un poco tiene que ver con lo que preguntaba tu mamá, Juliana, ¿no? No solo porque en el caso de Argentina, que es un país muy carnívoro, no solo desde lo cultural, sino que todavía hay un atraso muy grande desde los nutricionistas, por ejemplo. Tu cerebro no va a funcionar, ¿no? Hace poco veíamos, ¿no?, con mi novio que también es vegano y mi grupo de amigos de veganos, veíamos que los principales diarios de Argentina, que son Clarín y La Nación. De nuevo, tuvo problemas de conexión. Ustedes saben que estas comunicaciones tan lejos no funcionan bien, hay veces, no, mentiras. Pero hablando de lo que ella estaba diciendo, a mí también me parece que
no solamente de pronto en las aulas y en esas instituciones educativas hay un bloqueo o una barrera para entrar estos temas antiespecistas, sino también en los nutricionistas, como ella decía, porque, por ejemplo, recientemente esta semana veíamos una noticia que dio vueltas por todos los portales veganos, por todas partes, de que Miley Cyrus, la señora que es una cantante que siempre se habló de ella como una vegana, defensora de los animales, supuestamente tuvo que empezar a comer pescado de nuevo porque tenía, según ella, problemas cerebrales y entonces pues necesitaba obtener el omega, los ácidos grasos omega 3 y omega 6 y que solamente los podía conseguir del pescado. Bueno, salieron muchísimas personas, entre ellas el doctor, un doctor que hay en Instagram, que ya se me olvidó el nombre, pues el caso es que él salió, es un vegano comprometidísimo, estudiosísimo, no solamente de la parte fisiológica, de los beneficios de la dieta vegana en la parte fisiológica y nutricional, sino también pues desde su práctica de medicina, también habla mucho del tema del veganismo como una cura a un montón de enfermedades. Entonces él salió desmintiendo todo eso y eso nos muestra, como estabas diciendo, que tuvo que echar aquí la cháchara, que los nutricionistas también pues están un poco atrasados. Entonces estábamos hablando de los países carnívoros y lo difícil que es acceder a las personas. Exacto. Perdón que se me desconecta, no sé si es un problema de mi señal de internet. Sí, y el gran problema, ¿no? Relacionando esto con el tema de la educación, ¿no? Y del tema de los colegios. A esto me refiero con que tenemos que tener cuidado quienes somos docentes antiespecistas, porque existen muchos padres que realmente piensan que los hijos se van a morir si no comen carne o que no van a desarrollar su cerebro como corresponde. Entonces muchas veces nosotros como docentes tenemos que tener, a esto me refiero, ¿no? Con tener cuidados, principalmente con lo que es alimentación. Quizás tenemos que cuidar un poco los discursos de no ir directamente a este tema, porque después aparecen padres, ¿no? Quejándose, ¿qué le dijiste a mi hijo? ¿Qué le dijiste a mi hija? ¿Por qué le dijiste aquello, no? Y bueno, como todavía hay, de alguna manera, incluso dentro de los profesionales, ¿no? Ciertos mitos, ¿no? Que vienen acá se usa mucho, ¿no? El librito, ¿no? El librito en el sentido de, bueno, la tradición, ¿no? Venimos estudiando con cierta corriente, con ciertas ideas y todavía cuesta, ¿no? Salir de eso. A eso me refiero, ¿no? Con nosotros como docentes cuando estamos trabajando con menores de edad, tener cuidado porque, nada, no terminar siendo contraproducente, ¿no? Que los padres vengan no solo a quejarse del docente, sino también a que le digan a los chicos que no, que se van a morir, ¿no? Que les va a pasar algo terrible si no comen carne. Entonces, muchas veces uno, y esto lo digo desde mi experiencia, ¿no? Quizás uno, bueno, evita tocar esos temas que sabemos que son problemáticos de la alimentación, pero sí trabajar, ¿no? Desde ciertas perspectivas, por ejemplo, en mi caso, que yo soy docente de idiomas, que nosotros trabajamos 100% con textos, ¿no? Con textos me refiero no solamente a textos escritos, sino videos, audios, músicas. Bueno, me parece que acá es fundamental el tema de la famosa deconstrucción, ¿no? El famoso término postestructuralista o derridiano, en el sentido de que, bueno, no reproducir discursos a partir de, por ejemplo, nuestros materiales, y esto me parece fundamental. No utilizar discursos o textos donde se reproduzcan ciertos discursos, ¿no? Me pasó esta semana, les cuento algo que me pasó justo esta semana. Yo estoy trabajando, uno de mis cursos son los chicos más grandes, ¿no? Que ya están en el último año, que ya están saliendo hacia la universidad. Y bueno, están un poco desmotivados con esto de la cuarentena, y bueno, yo busqué un texto que me parecía divertido y que los iba a motivar sobre las profesiones, ¿no? Porque estamos trabajando este tema de universidad, profesiones, sobre las profesiones más bizarras del mundo, una cosa así era el título, ¿no? Del artículo, de una revista brasilera que es muy seria, digamos, y que tiene, se llama Súper Interesante, ¿no? Es como una especie de revista entre divulgación científica y interés general. Y bueno, muchas había, dentro de esas, listaban 20 profesiones, por ejemplo, ¿no? Y aparecían 4 o 5 que
tenían que ver, que eran súper especistas, ¿no? Había una que tenía que ver con la inseminación, por ejemplo, artificial de, no me acuerdo si era elefantes o no sé qué, de los zoológicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí como docente me encontré, ¿no? en una disyuntiva. Dije, bueno, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿Lo charlamos? Pero por otro lado dije, esto va a dar a risa, ¿no? Porque la idea del texto en general era como, bueno, hablar de profesiones bizarras, reírnos, ¿no? Pensar profesiones que uno no se le ocurriría que existen. Y en ese caso, por ejemplo, mi decisión pedagógica, digamos, fue, no, bueno, lo voy a sacar porque realmente el tono del texto era para reírse y no sé si se iba a entender que realmente era algo para no reírse, ¿no? Y que era algo que estaba enmarcado en una situación de explotación y bueno, y como esa había muchas, ¿no? Entonces me parece que en primer lugar eso es fundamental. Bueno, Gabriel contaba que nos conocimos en un congreso en Córdoba. En aquel congreso había una chica, una compañera activista chilena, que ella contaba sobre el tema de la educación en nivel inicial, ¿no? En el jardín de infantes, como no sé si en Colombia le dicen también jardín de infantes. Sí, me dice que sí, acá mi novio. Bueno, y ella contaba, ¿no? El poder y lo valioso de la deconstrucción, digamos, ¿no? Por ejemplo, los típicos ejercicios o actividades que nos dan cuando somos chiquitos, no sé, pintar los animales de la granja, ¿no? Bueno, sacar esta idea de animales de granja. O las canciones, ¿no? Ciertas canciones que ya hasta inclusive pertenecen de alguna manera al imaginario colectivo y que canciones con las que crecimos y que inocentemente quizás no nos dábamos cuenta, ¿no? Del poder que tiene el mensaje y en realidad son súper especistas. Entonces, bueno, ¿no? Me parece que esto como docentes que pretendemos luchar contra el especismo me parece fundamental, ¿no? Esto de construirse y pensar, bueno, qué materiales estamos utilizando, porque muchas veces no nos damos cuenta, inclusive siendo veganos, ¿no? y activistas, muchas veces nos encontramos con textos, imágenes, videos que reproducen discursos que no queremos, ¿no? Entonces me parece fundamental ser muy cuidadoso con esto. Y después también hay algo que también me parece que es que tiene que ver con lo que se llama, ¿no? en el ámbito educativo el currículum oculto, de alguna manera, ¿no? Ciertos mensajes o discursos que uno da más allá de lo explícito, ¿no? Y acá volvemos un poco a esto de, bueno, que los docentes tenemos que tener cuidado de no chocar con los miedos de las familias, ¿no? O con las ideas de las familias para no poner en riesgo nuestro trabajo y no entrar en conflicto en nuestro trabajo. Pero muchas veces uno puede decir muchísimas cosas sin decirlas, ¿no? De hecho, me parece que ya el hecho de que uno se plante, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía, cuando un alumno me ofrece, no sé, es el cumpleaños y llevan una torta y te ofrecen una porción y vos decís, no, gracias, yo soy vegana. ¿Y por qué sos vegana? No, porque porque yo estoy en contra de la explotación, papá. Entonces, bueno, ya desde ese lugar, digamos, si bien uno no lo está dando como contenido, ¿no? Académico, formal, objetivo, uno está diciendo un montón de cosas desde ese lugar, me parece. Entonces, creo que tiene que ver, ¿no? Me parece que la idea de docente, de nuevo, pensando en menores de edad, ¿no? Me parece que es un poco el juego entre lo que uno puede decir y está habilitado a decir para no entrar en conflicto, ¿no? Y lo que uno es, porque con lo que uno es y lo que uno dice en un ámbito, hasta quizás en un recreo, ¿no? O en un pasillo del colegio, tiene el mismo valor quizás que un contenido formal, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es interesante, bueno, darnos cuenta qué discursos damos todo el tiempo, no solamente cuando estamos dando la clase formalmente. Sí. Sí, Alejandra. No, perdón, continúa. No, les quería contar un poco sobre mi experiencia en nivel superior, pero si quieren terminamos de charlar sobre esto, del nivel quizás más de chicos o de menores de edad o de niños, adolescentes. No, yo primero voy a hacer solo un comentario de lo que estabas diciendo, de lo que acabas de decir, pues una situación similar ocurre, por ejemplo, yo soy la persona que publico en las redes sociales de la corporación y siempre
hago una curaduría muy rigurosa de los contenidos que voy a compartir, desde la imagen que tenga esa publicación hasta el lenguaje que esté usando para describir al animal. Entonces, que trato de, es mi meta no compartir contenidos que tengan palabras como el propietario de la mascota o mascota o cosas pues que cosifiquen de nuevo a los animales, que parecen muy inocentes porque son cosas pues de videos tiernos quizá o cosas muy tiernas, pero que finalmente ese lenguaje sigue calando ahí, cosificando un poco a los animales. Y otra cosa que te quería también mencionar, pues contar, es que eso que estás diciendo es muy importante en mi concepto, porque uno no es solamente lo que haga en el aula de clase, uno es todo lo que pueda reflejarle a las personas. Y cuando uno es algo y da ese ejemplo, por decirlo así, de una manera pues como muy general, cuando da el ejemplo, la gente se cuestiona, pero ¿por qué hace eso? Y le pregunta, y entonces si no le gusta la respuesta, pues no volverá a preguntar y se acabó. Pero cuando ya es una decisión mía, es una decisión personal, es lo que yo hago con mi vida, la gente por lo general se muestra curiosa, pregunta por qué lo hace, se interesa en el tema, y más aún los niños, cuando uno le dice a un niño, no, es que yo no como animales, pues bueno, es una decisión personal, pero le estoy contando un porqué de una situación que existe, que es una opción para él también en el futuro o inclusive en un futuro muchísimo más cercano, pero sí, o sea, como que lo que uno es refleja todo lo que uno quisiera decir públicamente, abiertamente y a los gritos. Cuando uno mismo es un acto político, uno mismo toma unas decisiones políticas y pues eso se refleja en los demás y las demás personas pues empiezan a mirar el por qué y no es necesario que uno se los diga explícitamente, sino que está ahí. Es que creo que es como vos decís, Juliana, estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que mencionaste esto de la cuestión política, ¿no? Porque era algo que quería decir y me había olvidado. Porque en realidad el veganismo es una posición política, ¿no? Y me parece que eso es importante saberlo y no olvidarlo. Bueno, y pensando en educación, bueno, el gran Paulo Freire, ¿no? Ya lo dijo, educar es un acto político, ¿no? Entonces, me parece que no tenemos que olvidarnos de eso. Y que como docentes siempre estamos de alguna manera, ¿no? Como tenemos que tener mucha cintura entre qué espera la institución de nosotros, ¿no? ¿Qué esperan los padres de nosotros? ¿Qué deseamos nosotros como docentes? Porque generalmente quienes somos docentes lo hacemos porque lo elegimos y porque creemos que tiene una función social y que tiene una cierta importancia. Entonces, creo que los docentes somos bastante idealistas, ¿no? Entonces, como toda cuestión política, el docente tiene que estar como con mucha cintura de tratar de, bueno, poder decir lo que quiere, buscar la mejor manera en el mejor momento, y que me imagino que debe haber sucedido, estoy pensando, bueno, yo soy joven, ya nací en democracia, en el caso de Argentina, ¿no? Pero bueno, me imagino en las épocas de dictaduras militares, por ejemplo, ¿no? Docentes que me imagino que no habrán podido decir lo que querían y buscarían quizás la manera de poder decir lo que no podían formal y abiertamente decirlo, pero sí desde ciertas actitudes, ¿no? Entonces me parece buenísimo esto que decís, no olvidarnos de que es una cuestión política, no es simplemente una elección personal, bueno, ay, yo decido no comer animales porque para mí, no, es una cuestión objetiva y política, ¿no? Y bueno, muchas veces quizás nuestro contexto no está preparado, pero de a poquito me parece que lo vamos preparando, porque de a poquito se va abriendo, me parece, camino, y para mí no hay satisfacción más grande que muchas veces alumnos que me cuentan, ay, Ale, ¿sabés que me hice vegetariana? O, ay, Ale, hablé en mi casa y mi mamá me llevó al nutricionista porque me hice vegetariana, entonces, bueno, me voy a alimentar bien y no sé qué. Y la verdad que eso es hermoso porque, bueno, de alguna manera uno ve que de a poquito se va abriendo y la verdad es que los jóvenes tienen muchísima conciencia. Así que sí, como decís, me parece que no olvidarnos del costado político de todo esto. Alejandra, ahorita estabas diciendo algo interesante y es que, bueno, hay un currículum oficial, ¿cierto? Que nos dice unos contenidos, todo esto, pero pues que la clase Ujú. hay, implica un montón de asuntos más y
en muchas ocasiones se habla de este currículum oculto, como de todo eso que no está expresamente, pero que se está dejando ese mensaje. Y con este tema tan Ujú. sensible, como con otros tantos temas como el de género, el de los de discapacidad, etcétera, siempre ha Tal habido cual. posiciones encontradas como de eso que ustedes están reproduciendo ahí es una ideología. Y bueno, sí, claramente es una ideología, solo que lo dicen desde una perspectiva peyorativa, como están adoctrinando, etcétera. Eh, Ujú. ¿Qué has pensado tú respecto a esto de mostrar que también esas canciones infantiles, también esos contenidos especistas, también tantos textos, como nos decías ahorita, tienen prácticas de crueldad contra los animales, que también son adoctrinamiento, que también nos han hecho entender a muchísimas generaciones que maltratar animales, se nos fue Alejandra, que maltratar animales es algo como normal. Yo esto también lo he hablado con Juliana, pues, en algunos momentos, y es que nos han querido mostrar que esas prácticas de maltrato son incuestionables, ¿cierto? Y que cuando las queremos cuestionar, pues somos nosotros precisamente los que hemos estado mal o los que estamos como queremos, pues, como que el mundo arda, ¿cierto? Cuando realmente eran esas prácticas violentas las que merecen ser cuestionadas y las que merecen ser señaladas, ¿cierto? Ahora, por eso yo reivindicaba que sí se trata de una ideología, porque pues es precisamente una ideología la que puede combatir otra, y ante una ideología de violencia, de maltrato animal, de explotación, pues una ideología de liberación, de reconocimiento, que implique prácticas mucho más adecuadas con los animales. Yo no sé, Juliana, ¿qué pensás vos? No, y eso se ve mucho, Gabriel, pues a mí me tocó no solamente en el bachillerato, sino también en el pregrado, en el primer pregrado que hice, que no terminé, que fue de veterinaria, como la experimentación con animales, aunque ya estaba prohibida por la ley 18, por la ley 84 del 89, pues se seguía practicando súper innecesariamente, de la manera pues más... innecesaria del mundo, porque para un estudiante de grado décimo, pues yo no creo que tenga mucha importancia y relevancia abrir una rata o un sapo o algún animal así, y pienso que esas prácticas también insensibilizan un montón. Llegó Alejandra, insensibilizan un montón a Volví. los estudiantes y sí, volvió. Siempre nos toca aquí como echar un poquito de carreta. Bueno, Alejandra, yo te decía eso, ¿cómo responder o qué has pensado tú frente a esas personas que te dicen, bueno, estás adoctrinando a niños, a jóvenes, adolescentes y ya incluso adultos, estás reproduciendo una ideología cuando realmente lo que se encuentra es que sí, es una ideología de liberación que se enfrenta a una ideología violenta, una ideología de maltrato y de explotación? Ujú. Por suerte, toco madera, aún no me ha pasado, a mí personalmente sí le ha pasado a compañeros, compañeras, ¿no? Con otros temas, ¿no? Quizás con temas políticos, bueno, no quiero entrar mucho en cuestiones así de muy propias de Argentina, pero bueno, no sé si, me imagino que todos deben saber bueno, que acá hay como una especie de grieta, ¿no? Que se llama la grieta entre kirchneristas y antikirchneristas, por ejemplo, ¿no? Y pasa un poco esto que vos decís, Gabriel, ¿no? Aquel que se manifiesta políticamente es como tildado bueno, estás adoctrinando o estás hablando abiertamente de tu ideología, cuando aquel que por ahí no dice nada, es verdad que no está explícitamente, ¿no? Respondiendo o no está explicitando su ideología, pero está diciendo un montón de cosas, ¿no? En el no decir nada o en el dar por sentado que todos pensamos igual, bueno, ahí hay un paso, digamos también, ¿no? Un mostrar una ideología que también es enorme. Lo que pasa es que, bueno, quizás hay que ser un poco más astuto para darse cuenta, ¿no? A mí personalmente, por suerte, no me ha pasado nunca, porque siempre, bueno, he tratado de tener mucho cuidado porque bueno, sé que, ¿no? Cuando trabajamos con adolescentes tenemos que cuidar mucho todo este tema, pero sí, a ver, la respuesta que yo he encontrado o la manera quizás de tocar estos temas, un poco esto que hablábamos al comienzo, ¿no? El tema, por ejemplo, de los perros, porque es un tema que es súper, digamos, agradable
sensible a todos, ¿no? Digo, el tema de tener un perro en la familia. Y, por ejemplo, en mi caso, yo veo muchos alumnos, no sé cómo será en Colombia, si será igual que acá, pero acá todavía hay una tendencia muy grande a comprar perros de raza, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, bueno, que es algo obviamente en lo que estamos en contra, y bueno, una manera, por ejemplo, ¿no? de empezar a tocar ciertos temas y de abrir a la reflexión y a la ética animal es, por ejemplo, bueno, trabajar, yo he armado, por ejemplo, proyectos para colaborar con refugios de, por ejemplo, el barrio, ¿no? O la zona donde está el colegio, que los chicos, por ejemplo, tengan que armar, obviamente con un previo trabajo, debate, ¿no? De ver videos, de entender por qué la comercialización de animales está mal, ¿no? El por qué deberíamos estar en contra de comprar perros de raza, y que, bueno, por ejemplo, los chicos tengan que armar campañas de concientización, ¿no? Campañas para adopción. Bueno, tenía un proyecto muy lindo con varios profes armado para este año, que bueno, al final la cuarentena no nos permitió hacerlo, pero bueno, armar una red de casas de tránsito, por ejemplo, ¿no? De tránsito de perros rescatados. Entonces, bueno, me parece que una buena manera de entrar, digamos, ¿no? en estas reflexiones es quizás ir por ese lado, ¿no? Por el animal que tenemos más cerca, el animal no humano más cercano, que en general es gato o perro, ¿no? Que bueno, que también ahí en general hay una problemática que es, bueno, ¿no? El tema del comprar el perro de raza, que acá, bueno, como les decía, acá se ve mucho todavía ese tema. Entonces, bueno, me parece que esa es una buena manera de entrar en reflexionar estas cuestiones. Y lo que decía Juliana del tema de veterinaria, que comentaba que ella estudió veterinaria hace un tiempo. Este era otro tema que yo quería comentarles a ustedes, ¿no? Porque ya pensando en el nivel superior, que es el otro nivel donde yo me desempeño como docente, ¿no? Que ya en el nivel superior uno como docente tiene otras libertades, digamos, ¿no? Uno puede realmente darse el lujo de decir cómo quiere lo que quiere, ¿no? Ya no tanto estar por ahí, bueno, pensando qué puedo decir, hasta acá digo, hasta acá no. Uno tiene como otras libertades. Que bueno, yo les quería contar ahora un poco mi experiencia, pero antes de eso, ¿no? También había pensado contarles el tema, por ejemplo, de la carrera de veterinaria, que es algo increíble y yo todavía no puedo creer, porque uno piensa en veterinaria, ¿no? Y de hecho, no sé cómo será en Colombia, pero acá el título es médico veterinario, ¿no? Entonces uno piensa en el médico veterinario como aquel que se forma para cuidar al animal, para curarlo de alguna enfermedad, para ayudarlo a que pueda crecer de una manera sana, y la realidad es que si uno mira los programas, por ejemplo en el caso de la UBA, ¿no? Que es la Universidad de Buenos Aires, que es de las universidades públicas la más importante en Argentina, y es tremendo, los nombres ya de las materias, uno se da cuenta hacia qué lado está orientado, ¿no? Producción equina, producción ganadera, producción no sé qué cosa. La verdad que da escalofríos pensar que es, ¿no? que esa es la formación del médico veterinario. De hecho, si uno habla, yo me he cruzado, ¿no? En activismos y en eventos con gente que me ha contado que se había inscrito en la carrera, ¿no? De veterinaria con la ilusión de poder, bueno, formarse para ayudar al animal, y que terminan dejando la carrera porque está orientada, ¿no? Hacia otro lado que no es lo que quería. Sí, acá es súper evidente eso, Alejandra. Mira que, de hecho, acá, bueno, existen diferentes carreras, ¿cierto? Como la medicina veterinaria, la zootecnia y una que es como ambas juntas, pero tienen un mismo código de ética, eh, que es la Ley 576 del 2000, y desde el artículo primero dice que estas carreras tienen como fin promover una mejor calidad de vida para el hombre mediante la conservación de la salud animal. Entonces, mira que es, o sea, desde el primer artículo de la ley ya se está viendo como todo lo que viene, y es como esa visión que se tiene como utilitarista respecto del animal. Yo creo que Juliana quería decir algo. No, yo no quería decir nada, yo soy un caso más de esos que se inscribió a la carrera de medicina veterinaria, y cuando empecé a ver las atrocidades que vi, pues en eso fue hace muchísimos años, había perros que llegaban, en la facultad, iba a un parque de un pueblo cercano, cogía los perros callejeros del parque y los traía para
que los estudiantes aprendieran anatomía, patología, cirugía, y eso fue algo con lo que yo realmente no pude lidiar, no porque no quisiera ser veterinaria, porque al contrario, yo quería ser veterinaria, yo no quería ser matanimales, yo no quería causarle dolor a ningún animal, ni tener que ir a un centro, a un matadero a ver cómo mataban los animales. Yo no quería eso, y por eso sí fui una de esas personas que renunció a la carrera. Me imagino yo, ¿no? Que el pensamiento de las personas a tu alrededor habrá sido, ay, pero qué cobarde, ¿no? O como diríamos acá, qué flojita, no se aguantó, o mirala a la ridícula o a la loquita idealista, ¿no? Hoy justo veía un meme que me hizo acordar de lo que estás diciendo, ¿no? El meme decía, algo así como la nueva enfermedad mental del siglo XXI, y mostraban a un perrito que estaba con un abriguito, y como que la dueña le estaba dando una torta como que era su cumpleaños, ¿no? Y bueno, ¿no? La persona que criticaba decía, en realidad uno es visto como loco porque quiere agasajar al miembro de la familia, ¿no? O abrigándolo o festejando su cumpleaños como si fuese el de un hijo humano o el de un hermano. Y al mismo tiempo, ¿no? Vemos gente que tiene perros que los tiene viviendo en el patio de atrás de la casa, pasando frío, lluvias, y lo vemos como algo normal, ¿no? O vemos perros que son apaleados, quemados, o bueno, violados, ni hablar, ¿no? La perversión humana, y lo tomamos como, bueno, no nos parece tan terrible como si sabemos que un amigo o una tía o una prima le festeja el cumpleaños al perro, ¿no? Como que, bueno, ella es la ridícula, ella es la que está fuera del lugar. Pero bueno, por suerte, desde el nivel superior, por lo menos acá en Argentina, tenemos el caso contrario, ¿no? Tenemos, y mismo dentro de la misma universidad, bueno, el caso que hablábamos nosotros antes de empezar, ¿no? El podcast, el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es una de las primeras o pioneras de alguna manera en América Latina, que hace unos años pusieron, hace poquito tiempo, ¿no? La materia de Derecho Animal, ya contaba con la materia ética animal, y ahora está la materia de derecho animal, y está dirigida por alguien que tiene una visión realmente antiespecista y que lucha por realmente el antiespecismo. Y después, en el caso que, bueno, esta me toca a mí más de cerca porque yo pertenezco a esa facultad, que es la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad de Buenos Aires, que hace poco tiempo, un poquito más que la de Derecho Animal, tiene una materia que se llama Filosofía de la Animalidad, que está dirigida por Mónica Cragnolini, que bueno, ella también, ¿no? es referente en todo lo que tiene que ver con pensar la cuestión de la animalidad desde la filosofía, y bueno, también tiene una visión que sale del antropocentrismo, ¿no? Y pensaba esto que decía Gabriel, el primer objetivo en la carrera de veterinaria era, ¿no? Servir al bienestar humano, ¿no? Esta idea antropocentrista del animal como al servicio del ser humano. Entonces, bueno, me parece que de a poquito hay como manifestaciones así que bueno, ¿no? Desde la lucha y desde el activismo de lo individual se va abriendo espacio en las universidades y en las instituciones. Yo particularmente doy clases en el profesorado de portugués, es decir, doy clase a quienes se están formando para ser profesores de portugués, y una de las materias que doy es literatura contemporánea, que bueno, a mí la verdad es que en un punto me viene como anillo al dedo para decir un montón de cosas que quiero decir, desde cuestiones más políticas a cuestiones de antiespecismo y veganismo, ¿no? Y yo particularmente, y recomiendo a los que están escuchando, hay una escritora contemporánea brasilera que se llama Ana Paula Maia, que trata estas cuestiones de la violencia animal de una manera muy cruda y muy explícita y muy abierta, que bueno, yo trabajo esta autora en mi materia, y la verdad es que nos permite reflexionar muchísimas cosas. Bueno, no quiero spoilear, diríamos, el libro, ¿no? Pero de alguna manera trata la violencia de humano a humano y de humano a animal como de manera, como en cierto paralelismo, ¿no? Entonces permite reflexionar, bueno, ¿por qué un cierto tipo de violencia nos parece cruel y el otro nos parece aceptable o nos parece normal? Entonces, me parece que
lo interesante de la literatura, que bueno, yo también estoy haciendo mi maestría en eso, en ese aspecto, lo interesante de la literatura es que nos permite deconstruirnos, volvemos siempre a esta famosa deconstrucción, ¿no? De construirnos y empezar a pensar cosas que dábamos por sentado. Y bueno, me parece que eso es lo interesante. Y bueno, en nivel superior, por suerte, se están abriendo más espacios que permiten, bueno, tratar estos temas. Sí, yo creo que en general, Alejandra, lo que nos muestras es cómo eso se ha ido incluyendo, ¿cierto? Como en diferentes espacios de lo académico, desde lo formal, desde lo informal, ¿cierto? Pero yo quisiera que pudiéramos como llevar esta reflexión mucho más allá, ¿cierto? Y es como esa pedagogía antiespecista es todo esto que estamos hablando, pero también todo lo que hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Cómo esa pedagogía antiespecista puede ser como el puente para la comunicación de estas realidades y de estos también objetivos que tenemos nosotros desde el abolicionismo, desde el veganismo, para que más personas puedan conocer aspectos de esto, ¿cierto? Entonces, no es solamente una obligación o una oportunidad para quien está en el aula de clase, para quien está dictando un curso u otro, sino cómo todos podemos ser esos maestros antiespecistas, esas personas que compartamos un mensaje y que podamos como, no sé, un poco estar dinamizando la discusión, ¿cierto? No dejarlo como a responsabilidad de otros, sino que todos podemos hacer algo ahí. Sí, y también me parece que está bueno, que esto lo aprendí con el tiempo, después de muchos años de ser vegana, el desarrollar también la paciencia, ¿no? Paciencia frente al otro que por ahí, bueno, ya sabemos las excusas que nos ponen, ¿no? No, pero bueno, los animales están para eso, no, pero bueno, no, nosotros evolucionamos porque empezamos a comer carne, ¿no? No sé, es ley de la naturaleza, la famosa, la isla desierta, si estás en la isla desierta y tenés que, bueno, ya conocemos todas las respuestas que encontramos. Y con el tiempo la verdad es que aprendí a desarrollar la paciencia, porque realmente, no sé si vieron el documental Terrícolas, que está narrado por Joaquín Phoenix. Ese documental empieza con una cita de Schopenhauer, ¿no? Que dice las 3 fases de la verdad, ¿no? No sé si las voy a decir en el orden que corresponde, pero bueno, la primera es la ridiculización, ¿no? Frente a una verdad que viene como a contramano de lo establecido, la primera reacción de la gente es ridiculizarlo, ¿no? Y esto que te decía, Juliana, que probablemente te habrán dicho, ay, pero vos sos una loquita romántica que crees que los animales, no sé qué, ¿no? La segunda fase es, bueno, superada la ridiculización es la oposición, ¿no? El enojarse y el intentar darte argumentos de por qué está mal y no es así lo que estás diciendo. Y la tercera fase es el aceptar, ¿no? La aceptación. Entonces me parece que está bueno tener eso también en mente, ¿no? Bueno, entender que es parte del cambio, encontrar o que nos ridiculicen o que se opongan a lo que estamos diciendo para después aceptar, porque, a ver, creo que en este caso ninguno nació en una familia vegana, y la verdad es que a todos nos llevó nuestro tiempo. Yo me acuerdo que yo cuando tenía 15 años tenía un novio que era vegetariano y me parecía una pavada porque yo decía, ay, dale, pero mirá, si no es nada, la carne, no sé qué. Y ahora lo pienso y digo, claro, evidentemente necesitaba, todavía no estaba quizás en ese momento, o él quizás también de alguna manera quizás fue parte de mi tomar conciencia, ¿no? Entonces, bueno, entender que hay tiempos y no enojarnos, que es difícil, porque realmente frente a tanta injusticia uno se enoja mucho y tiene ganas de romper todo, pero bueno, también el desarrollar la paciencia me parece que es parte del poder ser un buen maestro, más allá de que uno sea docente o no, ¿no? Pensarnos como maestros en lo que tiene que ver, ¿no? con el tema de la conciencia animal y el desarrollar la paciencia y que como todo aprendizaje lleva su tiempo, ¿no? Así como aprender a leer lleva su tiempo y nos equivocamos y no queremos, no sé, aprender a sumar las tablas, me acuerdo cuando yo era chiquita que me enseñaban las tablas de multiplicación y que las tenía y que era un sufrimiento y que no queríamos hasta que de alguna manera como que todo fluye y las aprendemos. Me parece que, bueno, ¿no? Entender que como maestros tenemos que tener paciencia frente a quien queremos de alguna manera educar o enseñarle algo que nosotros sabemos y que nos gustaría que el otro también lo sepa. Así que bueno, me parece que eso también es una buena
es un buen tip, digamos, para no olvidarnos, ¿no? De la paciencia. Sí, y yo creo que otra cosa, pues ahí respondiendo un poco la pregunta que hizo Gabriel, pues me parece que ahora tenemos la oportunidad nosotros mismos de ser divulgadores y difusores de la información a través de las redes sociales, que son una herramienta muy importante, pues a mi parecer, y la virtualidad y todo el tema, pues como de la red y de la masificación de la información. Creo que pues las redes sociales son un grandísimo aliado, eso sí, teniendo unas redes sociales con rigurosidad, responsables, porque de nada sirve pues como estar diciendo cosas falsas acerca de alguna situación, porque las situaciones por lo general que tienen que ver con la explotación animal no necesitan mentiras ni exageraciones, o sea, son tan aterradoras y criminales que ellas mismas per se son suficiente argumento para demostrar que no es posible continuar así. Yo te quería preguntar, Alejandra, si en este proceso de tantos años de enseñar sobre estos temas y de tratar pues como de infundir esta información en las personas, ¿qué experiencias significativas has tenido que nos quieras compartir? Uh-huh. Bueno, un poco lo que les comenté, ¿no? Siempre las veces que he trabajado estos temas, me parece que lo más significativo o se torna significativo cuando después de un tiempo te encontrás con alumnos, ¿no? Por ejemplo, pienso en el nivel superior, que siempre tocamos estos temas a partir de algún texto literario o a partir de algún artículo científico. Se bloqueó el micrófono. Se silenció el micrófono. Ahí estamos, me parece que ahí está, ahora sí. Me parece que se torna significativo, ¿no? Porque, a ver, uno puede pensar un montón de estrategias, ¿no? Como les decía, trabajar con textos que traten la crueldad animal, ¿no? Desde lo literario, por ejemplo. Trabajar con artículos científicos, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, con el tema de la vivisección, ¿no? La cantidad de artículos científicos que hay actualmente donde se demuestra que ya no es necesario, ¿no? Mantener animales en cautiverio y realizar experimentación animal. Uno puede leer textos no sé, nutricionales o trabajar con videos, ¿no? Bueno, hay muchos documentales en Netflix que están buenos para trabajar con alumnos de cualquier edad, ¿no? Chicos, grandes. Pero me parece a mí, y esta es mi opinión personal, que como docente uno siente que eso se torna significativo cuando ves un cambio en la realidad, ¿no? Ya sea el que se te acercan, que realmente me ha pasado bastante y es hermoso, ¿no? Que se te acercan y te dicen, Ale, ¿sabes qué? Me hice vegetariana. O, Ale, ¿sabes qué? Adopté un perrito. O alguien que sabías que, por ejemplo, no sé, le gustaban los perros de raza. O, ¿sabes que tenías razón? Mira, miren, les cuento algo. Me pasó este año que mis alumnos más grandes tienen que hacer como una especie de tesis o tesina para terminar el colegio. Y el alumno que yo menos me hubiese imaginado en la vida que iba a tratar estos temas, ellos pueden elegir de manera libre algún tema y después eligen algún profesor del colegio que se dedique al tema o que sea especialista en el tema o que los pueda ayudar. Me contactó el alumno que yo menos hubiese imaginado que iba a tratar este tema. Me escribió un mail, recibí un mail de él hace unos meses diciéndome, Ale, voy a trabajar el tema de la explotación animal, quería, bueno, que me pases bibliografía para el alumno que menos me imaginaba, digo, porque no era el típico alumno que no le importaba, que uno pensaría que no le importa nada, entre comillas, ¿no? Y le pasé bibliografía y está leyendo, y la verdad es que ahí siento que realmente el trabajo se vuelve significativo, ¿no? Cuando uno ve un cambio en la realidad. Porque después, bueno, desde el punto de vista pedagógico uno puede armar un montón de secuencias didácticas y de proyectos y que hagan, como les decía, ¿no? Armar campañas, que tengan que hacer publicidades, que hagan un montón de cosas, pero creo que la verdadera significatividad es cuando uno ve ese cambio. O pequeños comentarios, ¿no? Por ejemplo, siempre me acuerdo de una alumna que me dijo, ay, el otro día iba por la ruta con mi mamá y mi papá y vi el camión que lleva las vacas al matadero y me puse re mal, me puse a llorar.
Nunca me había pasado esto. Siempre veía los camiones, acá es muy común cuando uno va hacia la zona de la costa, en la provincia de Buenos Aires, es muy común ver los camiones que van hacia el Matadero, súper común. Cualquiera que viajó por las rutas de Buenos Aires los ve. Y ella me dijo, no, los vi un montón de veces, pero esta vez lo vi y me puse re mal. Los miré que estaban ahí adentro, todas las vacas juntas, hacinadas, y me puse a llorar. Y bueno, me parece que ahí tiene que ver, ahí hay cierta significatividad, ¿no? Cuando ya se pasa del plano educativo y ya uno lo ve en la realidad, o que genera realmente algo que uno, que ves que el alumno lo siente o toma conciencia, ¿no? Claro, sí, yo creo que ese tipo de... ¿Hay alguien? ¿Tiene, em, creo que ese tipo de experiencias son realmente las que muestran como el efecto de estas prácticas, ¿cierto? De estas prácticas docentes, pero más que docentes, de estas prácticas de enseñanza y aprendizaje continuo, ¿cierto? Y que uno ve que realmente una palabra, una experiencia puede terminar como transformando una vida y cambiando como la cosmovisión que se tenga. Entonces, creo que bueno, sí, hay muchos pesares, hay un montón de experiencias que todo el tiempo estamos como sufriendo, sintiendo que no podrían ser, pues, que están muy mal, que podrían mejorar, pero creo que también hay otras experiencias muy significativas y que, bueno, dan como ese sentimiento de como estar muy como satisfechos tal vez con eso que estamos realizando. Y bueno, Alejandra, para terminar, porque creo que ya nos pasamos un poquito, pero eso pasa cuando estamos hablando de estos temas, eh, queríamos preguntarte, Juliana, tenía muchas ganas de que te preguntáramos sobre cómo podemos articular todo esto que nos estás contando desde la pedagogía antiespecista con estrategias activistas, con prácticas de gobernanza, cómo podemos hacer que eso que estamos enseñando también tenga como grandes impactos desde el activismo y desde la gobernanza. Ahí está, estaba silenciada, perdón. A mí me parece que, bueno, yo puedo hablar desde mi materia, digamos que como les digo, es idiomas, que en ese sentido, bueno, si hay profes escuchando, profesores de inglés, de portugués, del idioma que sea, o de español inclusive, ¿no? Me parece que cuando yo estudiaba en el profesorado tenía un profesor que me decía, el idioma en realidad es una excusa, nosotros en realidad estamos formando desde otro lado, ¿no? El idioma es el vehículo o es la excusa. Entonces me parece que está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Y pienso en realidad en cualquier, ¿no? En cualquier disciplina que uno esté enseñando. Bueno, es el vehículo. En realidad estamos apuntando hacia algo más grande. Entonces me parece que está bueno que transmitamos a nuestros alumnos, primero un interés, me parece, por la actualidad, ¿no? Porque en realidad no hace falta ir a textos teóricos súper áridos o súper abstractos, ¿no? O que tengan específicamente que ver con temas filosóficos o morales o éticos, sino desde trabajar con una noticia, comentar alguna noticia, cualquier, por ejemplo, cualquier tema de activismo, ¿no? Ambiental, por ejemplo, que en general está como más aceptado, entre comillas, ¿no? En la sociedad, como que tiene otra visión, está como más de alguna manera difundido y aceptado que, bueno, tenemos que hacer algo con la cuestión climática. Entonces, bueno, quizás me parece que esa es un buen vehículo, ¿no? Aliarnos también de alguna manera con los activistas ambientales, intentando también dejar de lado, ¿no? Las diferencias que podamos tener, pero bueno, quizás entrar también por ese lado, ¿no? Como que el activismo ambiental también nos ayude a nosotros como herramienta. Y cuestionar, me parece que eso es fundamental, ¿no? El enseñar a cuestionar y que muchas veces nos pasa a quienes damos clases en nivel universitario o en nivel superior, ¿no? Hay mucha gente adulta que realmente no cuestiona. Uno pensaría que, bueno, el adulto naturalmente ya va a saber
o va a tener la facilidad de poder cuestionar, y muchas veces no sucede, ¿no? Entonces me parece perdón, son mis perritos. Me parece que la mejor enseñanza que podemos dejar y que de alguna manera repercute en la cuestión gubernamental es el cuestionar, ¿no? Me parece que el aprender y saber que podemos manifestarnos. Y me parece que en ese sentido Argentina, lo digo porque, bueno, mi novio que es colombiano, ¿no? Él me cuenta que, por ejemplo, en Colombia no es tan común que la gente, digamos, normalmente salga tal vez a manifestarse, ¿no? Que quizás hay un cierto sector de la juventud, pero que sería algo más radicalizado, ¿no? Acá en Argentina, él me comenta que le llama la atención, ¿no? Que el argentino es muy de salir a la calle, cualquier proyecto de ley con el que no está de acuerdo, cualquier decisión que considera que es injusta, el argentino sale a la calle. Bueno, en los años 2000 se hizo muy común el cacerolear, ¿no? Salir con la cacerola, al menos con la cacerola a la puerta y cacerolear, ni hablar de ir a la Plaza de Mayo, ¿no? Que es como el lugar simbólico y el lugar donde uno se manifiesta. Entonces me parece que en ese sentido el argentino tiene mucho de eso, ¿no? La crítica va acompañada del salir a manifestarse. Entonces, bueno, quizás esto, el animarse también, ¿no? A poder salir y mostrar lo que uno no está de acuerdo con eso. Así que me parece que la crítica, ¿no? Va acompañada, o por lo menos nuestra tarea es, ¿no? Mostrar que la crítica tiene que ir acompañada de la acción, ¿no? Y que no está mal el salir a manifestarse y a mostrar que uno no está de acuerdo con eso, y que tiene que ser una práctica, digamos, cotidiana en nuestras vidas. Claro que sí, creo que... Ay, otra vez ahí. Creo que ahí nos dices asuntos muy importantes, ¿cierto? Y es, de un lado, hay que dejar, otro invitado, hay que dejar todas esas diferencias con los otros actores, digamos, sociales, como un poco apostarle a ese construir juntos, ¿cierto? También acudir a prácticas políticas de diferentes tipos, ¿cierto? De incidir, de generar impacto, de eso de salir a las calles sigue siendo muy importante, y es cómo estamos manifestándonos como ciudadanos frente, en este caso, a temas que tengan que ver con la protección animal, y es mostrar a esos operadores de las normas, pero también a quienes profieren las leyes, que no estamos de acuerdo y que, bueno, ejerciendo ese ejercicio de ciudadanía podemos rechazarlo. Alejandra, te queremos agradecer mucho, mucho por haber venido a nuestro programa, por haberte animado, pues, como a estar en este espacio. Me estoy escuchando. Espere, Alejandra, se va a silenciar un momentico que se oye. Sí. Listo. Entonces, agradecerte mucho por haber venido a este programa, que de verdad como que siempre estamos llegando a ese punto, y es el camino, es la educación, ¿cierto? El camino son esas prácticas pedagógicas, y hoy nos dejaste como unos elementos bien importantes, ¿cierto? Y, por ejemplo, a mí me pareció bien importante, como además de todas esas prácticas que hacemos desde el oficial, de todo ese discurso, cómo lo estamos acompañando con nuestros hechos, y que, como decía Juliana, nos presentemos también como actores políticos, y que eso esté transformando como la visión de los otros y las realidades de los otros. Entonces, bueno, agradecerte mucho, y a ti, Alejandra, y a todas las personas que nos están viendo, contarles que el 4 de octubre, que se celebra el Día Mundial de los Animales, vamos a tener un programa muy especial. Entonces, para que estén muy pendientes, este va a ser un programa, ¿cómo dirías tú, Juliana? Como mágico va a ser este programa, tal vez. Entonces, que estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales para que no se vayan a perder este programa tan especial. Bueno, y Alejandra, pues muchísimas gracias por toda la información, por todo, pues,
tan valioso todo lo que compartiste con nosotros, a las personas que están conectadas en este momento, que escucharon el programa, que interactuaron y comentaron. Está Jack, Catalina te hace barra y dice mucha fuerza Argentina, de mi mamá, Jessica, Sandra, Elisa, todas las personas que se conectaron y que escuchan este programa. Recuerden que este programa lo pueden escuchar nuevamente a través de nuestro Facebook, Twitter, YouTube, y a partir del día de mañana en nuestra página web, Spotify y Apple Podcast. Entonces va a estar en todas partes para que lo compartan, lo utilicen como una herramienta formativa, como una cosa en la que se puedan basar para divulgar la información de protección animal. De nuevo, Alejandra, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación, y el próximo domingo nos volveremos a escuchar en otro programa para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Corporación Raya.